Hay historias que no deberían ser contadas, pero esta noche, una de ellas te encontró. Bienvenidos, el lado de los muertos. En el astral, mis familiares muertos siempre me decían que no mirara la luz. Yo no entendía por qué. De niña me enseñaron que la luz era buena, que Dios era luz, que las almas limpias caminaban hacia la luz cuando terminaban de sufrir. Por eso, cuando la vi por primera vez al fondo del pasillo, blanca, quieta, hermosa como una vela encendida dentro de la niebla, pensé que no podía ser algo malo, hasta que una noche la luz habló y todos los muertos se arrodillaron de miedo. Tenía 9 años cuando comenzaron los viajes. Mi madre decía que yo era una niña muy sensible, de esas que rezan con los ojos cerrados y lloran cuando escuchan historias de santos. Mi abuela viva me llevaba a misa los domingos, me enseñaba a prender veladoras por los difuntos, a persignarme antes de dormir y a no burlarme nunca de las cosas que no entendía. En mi cuarto había un crucifijo pequeño sobre la cabecera, una imagen de la Virgen junto a la ventana y un rosario colgado en la perilla de la puerta. La casa era vieja, había sido de mi bisabuelo, luego de mi abuelo y después de mi madre. Tenía pasillos angostos, puertas de madera hinchada por la humedad y retratos de familiares muertos colgados en la sala. De noche, cuando todos dormían, las paredes tronaban como si alguien caminara dentro de ellas. Mi madre decía que era la madera acomodándose. Mi abuela decía que eran los difuntos, pasando lista. La primera vez que salí de mi cuerpo, no sentí miedo, sentí frío. Abrí los ojos y estaba flotando cerca del techo. Abajo, en mi cama, estaba yo misma dormida. Tenía la boca entreabierta, las manos apretando la sábana y el rostro pálido, como si algo me estuviera quitando el calor desde adentro. Recuerdo haber pensado que estaba soñando, pero entonces vi detalles que en un sueño no deberían importar. La cera seca de una veladora sobre mi buró, una grieta en la pared con forma de rama, el rosario moviéndose solo, aunque la ventana estaba cerrada. Quise gritar, pero no tenía voz. Entonces, la puerta de mi cuarto se abrió. Una mujer anciana entró sin hacer ruido. Usaba un vestido negro antiguo, de esos que solo había visto en fotografías viejas. Tenía el cabello recogido y los ojos llenos de una tristeza quieta. No caminaba exactamente, parecía avanzar como si el suelo la recordara. Me miró arriba, en el techo, y levantó un dedo hacia sus labios. Después, señaló mi cuerpo. Entendí sin que hablara, debía regresar. Cuando desperté, corrí con mi madre y le conté todo. Ella palideció cuando describí a la mujer. Buscó una caja de fotos, sacó una imagen amarillenta y me la puso enfrente. Era la misma anciana, mi bisabuela Carmen, muerta 20 años antes de que yo naciera. Mi madre quiso asustarse, mi abuela viva quiso alegrarse. Dijo que quizá Dios me había dado un don, que tal vez los muertos de la familia me cuidaban, porque yo tenía el alma abierta. Esa noche rezaron conmigo, prendieron veladoras, pusieron agua bendita en las esquinas del cuarto y mi abuela colgó otro rosario en la cabecera de mi cama. Pero la segunda noche volví a salir. Esta vez no floté, desperté de pie junto a mi cama, aunque no sentía el piso. Mi cuarto se veía igual, pero no era igual. Todo tenía un color ceniza. Las imágenes religiosas parecían más viejas. El crucifijo sobre mi cama estaba torcido, no como burla, más bien
como si alguien lo hubiera movido para advertirme algo. Afuera del cuarto no se escuchaban grillos, ni perros, ni coches lejanos, solo un silencio muy grande, un silencio que respiraba despacio. En el pasillo vi a 3 personas: la anciana del vestido negro, un hombre alto con sombrero que después reconocí como mi abuelo paterno, y una joven delgada de rostro pálido que lloraba sin hacer ruido. Ellos me miraban con una mezcla de amor y urgencia, como si me hubieran estado esperando muchas noches. Mi abuelo levantó la mano. No avances. No escuché su voz con los oídos, la sentí dentro de la frente. Detrás de ellos, al final del pasillo, apareció una luz blanca. No era una luz fuerte, no lastimaba. Al contrario, parecía suave, tibia, perfecta. No iluminaba las paredes como una lámpara, era más extraño, hacía que la oscuridad a su alrededor se volviera más profunda, como si el pasillo se doblara hacia ella. Yo quise caminar, la joven muerta se puso frente a mí llorando. La bisabuela Carmen se arrodilló y empezó a rezar sin mover los labios. Mi abuelo, que en las fotos siempre parecía serio, temblaba. Entonces escuché por primera vez la regla: en el astral no toda luz es salida. Desperté con fiebre y con sabor a cera quemada en la boca. Durante semanas, los viajes se repitieron. Cada noche, cuando mi cuerpo se dormía, yo despertaba al otro lado. Primero cerca de mi cama, luego caminando por la casa astral. La sala era más larga. Las fotografías familiares tenían los ojos cerrados. El comedor olía a flores marchitas. Y las puertas, aunque eran las mismas, parecían esconder algo detrás. Mis muertos aparecían en distintos lugares, como guardianes cansados. A veces la bisabuela Carmen estaba junto a mi puerta. A veces mi abuelo se quedaba en el pasillo. A veces otros familiares formaban una línea entre la luz y yo. Un niño con ropa antigua, una mujer con chal, un hombre sin zapatos, que repetía mi nombre como si lo estuviera sujetando. En la casa real, las cosas también cambiaron. Yo despertaba agotada, con ojeras, como si hubiera caminado toda la noche. Las veladoras se apagaban cuando hablaba de la luz. Los perros lloraban mirando hacia nuestra puerta. Antes de dormir, el pasillo se enfriaba tanto que podía ver mi aliento frente a mi cara. Mi madre dormía con la Biblia abierta sobre el pecho. Mi abuela rezaba el rosario, pero siempre se equivocaba en las mismas palabras. Una tarde, mientras limpiábamos la sala, señalé un retrato viejo y dije: ella es la que llora cuando aparece la luz. Mi madre dejó caer el trapo. Era mi tía Rosario, hermana de mi abuela, muerta a los 17 años. Nunca me habían hablado de ella. Dijeron que había enfermado, pero esa noche escuché a mi abuela decirle a mi madre, creyendo que yo no oía: a Rosario también se le aparecía una luz. Desde entonces me prohibieron hablar del tema, pero prohibir una cosa no la vuelve menos real, solo la hace crecer en silencio. La luz comenzó a acercarse. Antes estaba al final del pasillo, luego apareció a la mitad, después empezó a filtrarse debajo de puertas cerradas, como una claridad blanca que no pertenecía a la noche. Mis muertos se ponían más nerviosos. Ya no solo me advertían, me empujaban hacia mi cuarto, me rodeaban, me tapaban los ojos. No mires la luz, no la escuches. En el astral no toda luz es salida, pero una noche la luz me habló. Mi nombre sonó desde el fondo del pasillo con una ternura que me rompió por dentro. Elena. Nadie me llamaba así en casa. Todos me decían Eli.
Solo cuando mi madre estaba triste, usaba mi nombre completo. La luz lo dijo como si me conociera desde antes de nacer. Mis muertos se arrodillaron, no por reverencia, por miedo. La voz era hermosa. No parecía de hombre ni de mujer. Parecía de muchas voces limpias hablando juntas, como un coro lejano dentro de una iglesia vacía. No tengas miedo, Elena. Ven, ya sufriste suficiente. Yo no había sufrido suficiente. Era una niña, pero al escucharla, sentí que sí. Sentí una tristeza antigua, una culpa que no era mía, un deseo inmenso de descansar. La luz empezó a decir cosas que nadie podía saber. Me recordó la medalla de la Virgen que escondí por miedo a perder el amor de mi madre. Me habló de la noche en que recé para que mi abuela no muriera. Me dijo que conocía mis mentiras, mis miedos, mis dudas. Y aún así, decía, puedo perdonarte. Mi tía Rosario lloraba con las manos en la cara. Mi abuelo no levantaba la mirada. La bisabuela Carmen se arrastró hasta mí y me abrazó las piernas. No es él, no es él. Pero la luz respondió antes de que yo pudiera pensar. ¿Y cómo sabes tú quién soy? Carmen. Mi bisabuela se quedó inmóvil. Fue la primera vez que entendí que aquello también conocía a los muertos. Desde esa noche comencé a dudar de ellos. ¿Por qué mis familiares se arrodillaban si la luz no era sagrada? ¿Por qué me alejaban de algo que hablaba de perdón y descanso? En la iglesia nos decían que las almas debían ir hacia la luz. Entonces, ¿y si ellos estaban perdidos? ¿Y si querían que yo también me quedara perdida? La duda fue la puerta que la luz necesitaba. En los días siguientes, empecé a escucharla despierta. Primero en el zumbido de los focos, luego en el ruido del agua, después en los rezos de mi abuela. Cuando todos decían amén, yo escuchaba detrás de esa palabra un susurro que decía mi nombre. Una madrugada desperté sentada en mi cama, recitando una oración que nadie me había enseñado. Mi madre estaba parada en la puerta con el rostro blanco. Me preguntó dónde la había aprendido. Yo no supe responder, solo recordaba una frase. La luz no castiga a quien se entrega. Mi abuela viva escuchó eso y lloró. Esa misma tarde buscó en un cajón una libreta vieja de tapas negras. Pertenecía a la bisabuela Carmen. En una de las últimas páginas había una advertencia escrita con letra temblorosa. Si la niña ve la luz, que los muertos la detengan. Si la luz habla, que nadie responda. No toda claridad viene de Dios. Hay cosas antiguas que aprendieron a brillar para que las almas se acerquen. Mi madre quiso llevarme con un sacerdote. Mi abuela dijo que no serviría. No porque la fe no tuviera fuerza, sino porque aquello no entraba por la puerta de la fe. Entraba por el sueño, por esa separación frágil entre el cuerpo y lo que somos cuando nadie nos mira. La noche final comenzó sin señales fuertes, solo un frío más denso. Mi madre había puesto sal bendita en el umbral, 3 veladoras junto a mi cama y una Biblia abierta debajo de mi almohada. Mi abuela se quedó dormida rezando en una silla. El crucifijo estaba derecho. La Virgen parecía mirarme con dulzura. Por primera vez en semanas, pensé que tal vez no saldría de mi cuerpo. Pero apenas cerré los ojos, desperté de pie en el pasillo astral. No en mi cuarto, en el pasillo. La luz estaba frente a mí, más cerca que nunca. Mis muertos estaban detrás, formando un círculo roto. Parecían más débiles. Sus rostros estaban hundidos. Algunos tenían partes del cuerpo transparentes, como si cada noche les hubiera costado algo protegerme. La bisabuela Carmen extendió la mano. Ven con nosotros. No la mires.
La luz respiró, no sé cómo explicarlo de otra forma. Respiró, y al hacerlo, todas las puertas del pasillo se abrieron un poco. De cada cuarto salió una claridad blanca que no iluminaba nada. Era como estar dentro de una boca enorme, limpia, silenciosa. Elena, ellos te tienen miedo porque no pueden darte paz. Yo sí. Mi abuelo se puso frente a mí. Miente. La luz lo tocó sin tocarlo. Solo aumentó un poco su brillo y mi abuelo cayó de rodillas, doblado por una tristeza invisible. Yo sentí rabia contra la luz por hacerle daño, contra mis muertos por no explicarme todo, contra Dios por permitir que una niña tuviera que decidir entre el miedo de los difuntos y una voz que sonaba como misericordia. Entonces la luz dijo algo que me desarmó. Tu madre no te contó que pidió por ti antes de que nacieras. El pasillo se llenó de un sonido bajo, como miles de veladoras apagándose al mismo tiempo. La voz siguió, pidió que vivieras, pidió una señal, pidió luz. Yo miré hacia mis muertos, ninguno negó nada. La bisabuela Carmen bajó la cabeza. Tu madre rezó, sí, pero aquello escuchó desde otro lugar. La luz se abrió un poco más. Dentro de su blancura comenzaron a moverse sombras delicadas, como personas detrás de una cortina. Yo vi brazos, rostros, manos pegadas al resplandor desde adentro. No gritaban, eso era lo peor. Parecían cansados de intentar gritar. Ven, Elena, aquí nadie vuelve a tener miedo. Di un paso. Mis muertos lloraron. Di otro. La luz se volvió tibia sobre mi cara. Sentí una paz tan profunda y que quise rendirme. Ya no importaba mi cuarto, ni mi madre, ni los rezos, ni las advertencias. Todo parecía pequeño comparado con esa claridad que prometía acabar con cualquier dolor antes de que naciera. Entonces vi a mi tía Rosario dentro de la luz, no detrás de mí, donde acababa de estar, dentro. Su rostro estaba pegado al brillo, como un insecto atrapado en una lámpara. Sus ojos me miraban con desesperación. La Rosario, que lloraba conmigo en el pasillo, era apenas un resto, una cáscara de amor que había logrado escapar lo suficiente para advertirme. Pero la mayor parte de ella estaba ahí, prensada en la claridad, junto a cientos, miles de caras, niños, ancianos, mujeres con rosarios enredados en los dedos, hombres con la boca abierta, todos pegados unos a otros en capas, todos aplastados contra una blancura perfecta. La luz no era una puerta, era una jaula, y mientras más la miraba, más rostros aparecían. Algunos tenían los ojos cerrados como si durmieran, otros me veían con una súplica muda. Todos estaban iluminados desde dentro, consumiéndose sin quemarse, conservados en una paz falsa que no los dejaba desaparecer. La voz ya no sonó dulce, sonó cerca, demasiado cerca. Ahora me viste, Elena. La bisabuela Carmen gritó sin voz y me jaló hacia atrás. Mi abuelo, mi tía, el niño antiguo, la mujer del chal, todos se lanzaron sobre mí como si quisieran cubrirme con sus cuerpos muertos. El pasillo se dobló, las puertas golpearon, las veladoras del mundo real estallaron al mismo tiempo. Sentí que algo blanco me tocaba la frente, suave, como un beso. Desperté en mi cama, con mi madre llorando encima de mí. La habitación olía a cera quemada. El crucifijo estaba en el suelo. Mi abuela viva sangraba de la nariz, arrodillada junto a la puerta. Los perros del vecino aullaban, como si hubiera pasado un funeral por la calle. Yo no podía moverme. Tenía los ojos abiertos, pero seguía viendo la luz cerrarse al fondo de un pasillo que ya no estaba. Durante varios días no hablé.
Mi madre nunca volvió a mencionar sus rezos antes de mi nacimiento. Mi abuela guardó la libreta negra en una caja y la enterró detrás de la casa. Quitaron los retratos de la sala, apagaron todas las veladoras, pero nada de eso sirvió, porque la luz ya me había visto. Con los años, aprendí a no dormir profundamente, aprendí a despertar antes de que mi alma se aflojara, aprendí a dejar una silla contra la puerta, aunque sé que ninguna silla detiene lo que camina por el sueño. Me casé, me fui de esa casa, cambié de ciudad y dejé de rezar en voz alta, no porque dejara de creer, sino porque ya no sabía quién podía estar escuchando. Durante mucho tiempo pensé que, si no hablaba de aquello, tal vez se iría. Pero hay cosas que no se van, solo esperan a que uno vuelva a cerrar los ojos. A veces sueño con la casa vieja, con el pasillo, con los retratos familiares mirando hacia abajo, con mi bisabuela Carmen de pie frente a mi puerta, más cansada que antes. En esos sueños, mis muertos ya no se ven completos, les faltan pedazos, como si cada año la luz les arrancara algo más. Y siempre me dicen lo mismo: no mires la luz, no la escuches. En el astral, no toda luz es salida. Hay noches en que despierto con frío, un frío que no viene de la ventana, un frío que aparece primero en los pies, sube por las piernas y se queda sentado en el pecho. Entonces, miro hacia la puerta de mi habitación y ahí está, una línea blanca debajo de la madera, delgada, perfecta, como si alguien hubiera encendido una vela del otro lado. No parpadea, no tiembla, no ilumina el cuarto, solo espera. A veces, escucho mi nombre, Elena. Lo dice con la misma ternura de aquella noche, con esa voz hermosa, limpia, imposible. Una voz que no suena como amenaza, suena como descanso, como perdón, como regreso. Pero yo ya sé lo que hay dentro. Sé que no es cielo, sé que no es paz, sé que no es Dios, porque vi los rostros, vi las manos pegadas al resplandor, vi a mi tía Rosario atrapada en esa blancura, tratando de advertirme con los ojos. Y entendí demasiado tarde que algunas cosas no necesitan parecer monstruos para devorar. Algunas solo necesitan parecer hermosas. Por eso nunca duermo con la puerta abierta, nunca dejo veladoras encendidas, nunca miro directamente una luz blanca cuando despierto de madrugada. Y si alguna vez escucho a mis muertos rezando desde algún rincón de la casa, no respondo, solo cierro los ojos, aprieto las manos y espero a que amanezca, porque la luz sigue ahí, al otro lado, debajo de la puerta, detrás del sueño, esperando que una noche me canse, esperando que una noche dude, esperando que vuelvan a creer que algo tan hermoso no puede ser malo. Pero yo sé la verdad, en el astral no toda luz es salida, porque algunas luces no vienen a guiarte. Algunas luces son bocas abiertas. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.